Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres que ya os hemos contado en el canal. Hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas noticias que os tenemos que comentar, os vamos a enseñar datos, os vamos a poner las declaraciones de los propios pilotos, así que iros a la descripción porque tendremos ahí detallado todo lo que vamos a contar y si te quieres saltar alguno de los temas e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo primero con respecto a los gráficos que tenemos en esta ocasión y os tenemos que enseñar uno de los gráficos que es más importante para Melbourne y que lidera Aston Martin, que es el de velocidades puntas y además abriendo el DRS. Aquí estamos viendo que Red Bull es el que lidera en global porque es el que más consigue ganar abriendo el DRS y además es el que más velocidad punta con todo llega a cosechar, pero luego se encuentra Aston Martin, quien Aston Martin es el segundo equipo en este punto, solo por 1 km/h menos que Red Bull en el general, 4 km/h menos ganan abriendo el DRS, pero ya vemos esa eficiencia tan buena que ahora tiene Aston Martin. Aston Martin era de los que peor eficiencia del DRS tenían, esto os lo hemos contado en todas estas carreras, y además es el equipo que mayor velocidad punta ha sido capaz de alcanzar. Esto que estamos viendo es sumamente importante porque ya os hemos contado que este fin de semana hay posibilidades por parte de Aston Martin de tener un buen fin de semana siempre y cuando haya un buen sábado. ¿Por qué? Porque el domingo te puedes defender. Este es un circuito muy con 4 zonas de DRS, con grandes rectas, y si partes ya con una alta velocidad punta es algo muy positivo, por supuesto. Entonces eso es algo muy bueno que tiene Aston Martin para este fin de semana. Os habíamos avisado de ello y efectivamente así lo está siendo, que además le sumamos a que es un circuito en el cual es complicado adelantar y desde luego que pone a Aston Martin en una buena posición para adquirir un buen resultado el próximo fin de semana. Sobre esto ya además ha habido pilotos que se han pronunciado, así que hablaremos sobre ello, pero os queremos enseñar más gráficos y queremos enseñaros por supuesto los ritmos estimados que ha salido ahora mismo. Vamos a esperar a los ritmos que publique la propia Fórmula 1, porque en el momento en el que se está grabando no ha salido, y bueno, ellos hacen una estimación suponiendo un poco las cargas de combustible que tienen, en nosotros no podemos saberlas tampoco, pero sí que os vamos a decir por qué este piloto tiene más o menos ritmo, porque sí que bueno, ahí los ritmos que os vamos a traer hay grandes diferencias en algunos casos. Para empezar, comentaros que por supuesto cuantas más vueltas des, que es sobre todo Checo el piloto que más vueltas ha dado, pues más degradación tienes. Checo se ha quejado de degradación, ahora os hablamos al respecto sobre ello, pero eso es algo a tener también bastante en cuenta, y cuantas menos vueltas des, pues menos degradación tienes. Por eso también se acaba de deducir que, por ejemplo, Verstappen es posible que llevase más carga de combustible, porque es el que menos vueltas ha rodado, pero tiene un ritmo inferior al de Checo. Un Checo que, por cierto, hace una muy buena tercera vuelta con un 22.5, pero luego también tiene algunas vueltas bastante malas, sobre todo las tres últimas, sobre todo la última. Aquí sí que es verdad también, y en esta sobre todo se encontró tráfico, pero sí que son vueltas malas que luego han perjudicado en el ritmo general. El piloto que mejor ritmo ha tenido al final ha sido Charles Leclerc. Por cierto, todos estos ritmos han sido con medios, que es el neumático más importante para la carrera. El ritmo más sólido ha sido el de Leclerc, con un hasta 22.9 de ritmo general, porque sobre todo ha sido bastante sólido. Ya vemos que su última vuelta es un 22.6, que la verdad que es un vueltón el que se ha conseguido marcar el piloto de Ferrari. Luego el otro de los Ferrari, pues podemos también sacar a deducir que seguramente Sainz va mucho más cargado que Leclerc, haciendo pruebas diferentes. En el caso de Piastri no tenemos en esta la comparativa con Norris, también sería interesante verla, pero le vemos con ese 23.4 que podemos sacar a deducir que lleva poca carga de combustible porque tiene menos ritmo. Si ya tienes menos ritmo que los Red Bull, desde luego que hace parecer que tengas menos carga, luego puede ser que no, pero parece que sí que tiene menos carga de combustible. Y los Aston Martin que más de lo mismo. En el caso de Stroll aquí se nota bastante que iba menos cargado que Fernando y que los dos Red Bull. En el caso de Alonso es posible que también fuese menos cargado que los dos Red Bull, por ejemplo, porque tiene casi ese mismo ritmo. Pero bueno, vamos viendo ahí, sobre todo en este caso nos fijamos en la degradación y parece que ha mejorado un poco brevemente, así que
veremos qué es lo que se puede obtener. Como os digo, sobre todo nos fijaremos en ritmos cuando la Fórmula 1 publique sus ritmos estimados ya con sus datos y demás. No, tampoco tienen por qué acertar, pero desde luego que es más representativo a lo que hemos visto, que seguro que con cargas de combustible y demás pues podría cambiar bastante. Fernando Alonso se ha mostrado motivado después de estos FP1 y FP2, aunque admite que ha tenido bastantes inconvenientes, sobre todo en los FP1. Recordemos que en los libres 1 ha tenido un error en la curva 9 y 10, se ha ido largo, se ha ido a la grava y ha provocado daños en el suelo y en el chasis. Han necesitado cambiarle el suelo al completo. Lo he visto en redes sociales, gente dudando de no sé si se lo han cambiado o si no. Sí, lo han comentado desde el equipo Aston Martin y lo comenta el propio Alonso en las palabras que ahora os vamos a poner, que efectivamente se lo han cambiado, y por tener que cambiárselo ha perjudicado todo el plan de rodaje que había en libres 1, porque ha estado más de 20 minutos parado en boxes, y luego los libres 2 pues ha tenido que ir más por así decirlo, más rápido. Ha podido completar al final todo lo que querían en el caso de Aston Martin, pero desde luego que no ha sido lo ideal, no ha sido el día ideal y ha provocado ciertos inconvenientes, por lo cual también ha habido gente preguntándose, oye, ¿puede ser que haya más en el coche de Alonso que no se ha mostrado hoy? Porque tanto en ritmo a una vuelta como en ritmo en carrera, como os hemos enseñado, ha estado por detrás de Stroll, y posiblemente, yo creo que mañana va a estar aún mejor de lo que le hemos visto hoy, que ya de por sí ha sido un bastante buen ritmo el que hemos visto de los dos Aston Martin, así que veremos qué son capaces de conseguir mañana. Sobre todo, vuelven a mostrarse muy bien en clasificación, muy bien en ritmo a una vuelta, sobre todo les sale bien a la primera, que eso es algo que le ocurría al Aston Martin el año pasado al principios de año, al final ya no era este el caso y les está pasando también esta temporada ya desde el comienzo, que les salen las cosas a la primera, como le pasa a Red Bull o como le pasa a Ferrari. Luego por ahora sobre todo ese ritmo de carrera ha sido lo que han perjudicado, también quizá en ese ritmo de clasificación que hemos visto hoy de Alonso, que ha estado por detrás de Stroll, ha podido pasar para estar buscando una mejor gestión de los neumáticos para la carrera y demás. Eso es algo que pueden haber estado intentando hacer, porque ya sabemos que además traen un nuevo alerón delantero pensado en eso, pensado en tener una mejor gestión de los neumáticos y poder conseguir un mejor rendimiento gracias a ello. Pero vamos, esas han sido las palabras de Alonso, donde comenta eso de que pues le perjudicó el rodaje y todo lo demás el hecho de los problemas que tuvo en libres 1. We start with just a summary of your Friday. Yeah, it was a tricky one always here. It is tricky, and it was no different this year. In FP1, we damaged the floor a little bit on the gravel out of 10 by my mistake, and then did compromise a little bit the program in FP1. FP2 was okay, and we did complete the program. So yeah, a lot of data to analyze. So normal Friday. Además, el propio Fernando ha puesto trabajo, podríamos llegar a decir, a los periodistas, porque le ha preguntado la periodista, la reportera que le hace estas preguntas, que qué conclusiones saca después de los libres, que la verdad, Alonso es la persona que menos conclusiones llega a decir nunca en declaraciones, también porque no le gusta simplemente bajarse del coche y tener que ir a los medios. Entonces siempre cuando se le pregunta sobre esto suele decir su típica frase de no lo sé, me acabo de bajar del coche y he tenido que venir a hablar con vosotros. Es la persona que menos conclusiones suele reportar, y en esta ocasión no ha dicho esa frase que la dice en multitud de ocasiones, que es la verdad que tiene razón en ese sentido, sino que lo que ha comentado es que las conclusiones nos las deja a nosotros, que somos quienes tenemos que sacarlas. Yeah, FP2 definitely looks more promising, both you and Lance up there. Does that give you a lot of encouragement going into tomorrow, given how tight the field usually is, that you're looking so strong so far? I wish, to be able to take conclusions from free practice, but this is more up to you guys. Por su parte, había mucha incertidumbre por qué era lo que ocurriría con Carlos Sainz, que ha regresado en el día de hoy, ya lo sabemos, y había esas ciertas dudas porque iba a volver a pista, pero él mismo ya ayer dijo que, hombre, si no se sentía bien después del día de hoy, era posible que el sábado y el domingo pues no los disputase, era una posibilidad que estaba ahí. Recordemos que es que ha pasado una apendicitis hace 2 semanas, y además, sobre todo la primera semana estuvo bastante mal. La semana pasada parecía que no iba a darle tiempo a regresar. Esta semana ha progresado mucho cada día y efectivamente se ha subido hoy, se le ha visto bien, se le ha visto rápido, y sobre todo cuando se ha bajado del monoplaza lo que ha comentado es eso, que se ha sentido bien, se ha sentido cómodo, todo lo bien que puedes estar después de haber sufrido una operación de apendicitis hace 2 semanas.
o sea que eso es completamente lógico, pero que todo lo bien que puedes estar en ese sentido, todo lo bien que puedes estar después de una semana que fue además total de reposo, que no está bien físicamente al 100% como podría estar si hubiera estado trabajando, pero que ha podido completar todo el programa, es lo que llega a comentar, y que se ha sentido bien, así que está muy contento. Mañana lo vamos a ver sin lugar a dudas subido al monoplaza y además con muy buenas oportunidades de pelear por puestos altos, porque hoy ya ha estado peleando por puestos altos con un coche que desde luego se muestra muy competitivo. Sobre todo a una vuelta, Ferrari tiene muy buenas oportunidades este fin de semana y además ya ha estado Carlos siendo bastante fuerte, estando en las posiciones altas, habiéndose dejado tiempo en muchas curvas, porque las curvas sobre todo más exigentes, lo que ha reportado Antonio Lobato en la retransmisión de DAZN España es que se estaba dejando un poco simplemente por no forzar demasiado. Entonces, por ese motivo, mañana, si fuerza ya más para esa clasificación especialmente, vamos a poderle quizá ver peleando también en una posición alta. Can we start with how you're feeling after your first day back in the car after the surgery? Good, thank you. I feel okay. Obviously a bit tired after a full day of practice and not being 100% physically, but I felt like I had a good day. I managed to complete the whole program, and yeah, if you would have told me a week ago that I could do the whole practice without issues and all that, I would have been very happy, and I'm very happy for that. Obviously, I need a good night's sleep and a good recovery for tomorrow, and yeah, I felt good. Checo Pérez ha terminado el día contento, no ha tenido los mejores resultados, no ha estado nunca ni siquiera dentro del top 5, ha acabado sexto y octavo en estas sesiones de entrenamientos libres, pero aún así ha acabado contento con el rendimiento del monoplaza. Comenta que todavía tienen trabajo por hacer, especialmente en qué, pues habla de la degradación, que ha sido bastante pronunciada. Realmente el neumático medio se ha visto mucha degradación, incluso Pedro de la Rosa, que ya sabemos que trabaja en Aston Martin y demás, ha comentado que es una posibilidad que veamos 2 paradas, que suele ser un circuito de una parada, pero que no estamos lejos de buscar a lo mejor 2 paradas porque la degradación está siendo alta. Lleva Pirelli una elección de compuestos más blanda que el año pasado. Es la más blanda posible de toda la gama que tiene Pirelli de neumáticos, pero el año pasado el C4 era el blando, el C3 era el medio y el C2 es el duro. En esta ocasión es el C5 el blando, el C4 que era el blando del año pasado el medio y el medio del año pasado que era el C3 esta vez es el duro. Así que al llevar esta gama más blanda podría provocar esas diferencias estratégicas y que busquemos esas 2 paradas. Checo ya ha comentado que ha tenido bastante degradación y es en algo en lo que tendrán que trabajar seguramente mañana, a lo cual yo incluso también aquí os añadiría que Checo llegó diciendo que este fin de semana quería mejorar en clasificación porque ha sido sobre todo el punto más débil que ha tenido en las dos primeras carreras y quería mejorarlo para Melbourne. Quizá también su alta degradación, que lo hemos visto antes con los ritmos, puede haber sido provocado también por un intento de buscar una configuración que priorizase el ritmo a una vuelta. But overall, I think we got some work to do. I think, yeah, the degradation wasn't great on that long run, so there's some work to do, and go from there. Además, el año pasado este circuito fue uno que no le trae buenos recuerdos a Checo Pérez porque tuvo bastantes complicaciones. Ya las empezó a tener a partir de los libres 3 y es que en clasificación tuvo un problema con los frenos y se fue largo en la curva 4, acabó en la grava, acabó estancado, no pudo salir y se quedó ahí la clasificación. Tuvo que partir último, luego pudo remontar y gracias a todo el caos que hubo, banderas rojas y demás, finalizó quinto, pero no es el mejor fin de semana que tuvo el año pasado. Además, aquí podríamos llegar a decir que empezó un poco ya el momento de reinado de Verstappen. Sí que es verdad que la siguiente carrera fue Bakú y ganó Checo con un ritmo mucho más fuerte que el de Verstappen, pero a partir de ese momento ya empezó todo el reinado de Verstappen y bueno, pues desde luego llega un fin de semana donde quizá esos fantasmas del pasado podían perjudicarle, pero Checo está muy confiado, se muestra bastante contento e indica que está mucho mejor que el año pasado. I know that last year in Melbourne it was a bit trickier for you, but you looked a little bit more at one with the car. Did you feel a little bit more comfortable with the machine you've got this year around here? Yes, I think we are in a good place, so we should be looking strong for tomorrow.
Para terminar sobre el equipo Red Bull, quizá muchos de vosotros os preguntáis que qué es lo que le ocurrió a Max Verstappen en los libres 2, que estuvo 20 minutos sin salir, como os hemos contado en el resumen. ¿Qué es lo que le pasó para estar 20 minutos dentro del box? Pues básicamente él lo mismo lo ha comentado, y es que después de los libres 1, al igual que le pasó a Fernando, también tuvo un error. Os hemos contado que especialmente en esos libres 1 ha habido muchos errores de todos los pilotos, y también se metió un poco por la grava, dañando tanto el chasis como el suelo. Eso tuvo que ser solucionado, tuvo que ser arreglado. Lo que pasa es que se alargó más de lo que Red Bull pensaba esa solución, por lo cual al final se acabó comiendo un poco de la sesión de entrenamientos libres 2 que iba a disputar el neerlandés, solo pudiendo rodar los últimos 20 minutos. Esto ya al final el programa de trabajo también se comprometió. Él dice que lo ha completado todo bien, pero que le hubiera gustado más hacer más tandas largas, porque ya os hemos enseñado que ha hecho 4 vueltas de tandas largas y ya está. Pero bueno, luego yendo rápido y demás, pues pudo hacer la simulación de clasificación y la simulación de carrera, aunque desde luego que no era lo ideal, en un circuito que está siendo bastante exigente, que está viendo bastantes trampas, por así decirlo, y donde la confianza tiene que ser crucial. Verstappen no tiene el máximo rodaje posible. You in the garage for a chunk of time there at the start of the session, but then you managed to get back out and straight back to the top of the timesheets, looking good. Just summary on the day. Well, unfortunately, a little bit messy because of what happened in FP1. I went wide, damaged the floor and also the chassis. So took a little bit longer to fix that, unfortunately. So I lost like 20 minutes. But I do think the turnaround was very quick, what we did as a team. So I more or less completed the program still. Longer than I would have liked, maybe a few more laps. But with missing 20 minutes, that's how it goes. Por parte de Lando Norris también se ha pronunciado al respecto sobre McLaren, que este circuito no era uno que se le adaptase especialmente bien, pero ha liderado los libres 1. Él, cuando se lo comentan todo esto, dice que él no ha liderado ni siquiera el día en general, pues porque al final no ha liderado la segunda sesión, y en los libres 1 lo que comenta es que simplemente fueron más rápidos que el resto, porque quizá empujaron un poco más, pero que ya incluso en esos libres 1 no se sentía del todo cómodo. Le han preguntado sobre la situación actual de McLaren y pone que está por detrás de Red Bull, de Ferrari y de Aston Martin. Ha llegado a decir, comenta que Aston sería, en este caso, según comenta Norris, el tercer equipo. Veremos si eso se acaba manteniendo. Y cuando le preguntan en qué aspectos tiene que mejorar McLaren, cuál es el punto débil que le gustaría mejorar o cuál es la fortaleza que tiene McLaren frente al resto, dice que ninguna, que no tienen en ningún sector especialmente que vayan mucho mejor que los rivales y que necesitan trabajar para intentar solucionar en todos los sectores, pero si hubiera uno específico donde McLaren va algo peor, donde más tiempo pierden, es en el tercero y más específicamente en las dos últimas curvas. Son las dos curvas de menor velocidad de todo el circuito y ya os hemos contado en muchas ocasiones, esto se mantiene desde el año pasado, que McLaren especialmente en curvas de baja velocidad no suele rendir bien. Se le dan mejor los circuitos de curvas de mayor velocidad, como lo era Arabia Saudí, aunque ahí aún así Ferrari tuvo también todavía la voz cantante, pero se le dan mejor ese tipo de circuitos, y en este circuito de Albert Park en general pues son inferiores a los demás, como está diciendo, pero especialmente en ese punto es donde más tiempo pierden, y si lograsen mejorar ahí, pues desde luego que tendrían una ganancia bastante grande. How did FP2 go for you as well? I didn't top the charts, so not as good. But I didn't really feel great in FP1. I think it was just we showed more pace than the others, so I don't think it really meant anything at all. I think it's clear Ferrari and Red Bull are a long way up the road. Even Aston are quite a bit ahead of us, so I think we're in a good position. Tricky day with just how windy it is out there. Doesn't feel it now, but on track it makes a big difference. So not an easy day, but I think a relatively good feeling in the car, and I think we're in a reasonable position. Where do you think your strengths are around this track in the McLaren generally, you and Oscar? No strengths. No. Where are you looking? Where are you looking to improve over just the whole lap? Is that sector 1, 2, and 3? Yeah, I mean I think we have clearer weaknesses, but there's no place that we're consistently stronger than anyone or anything like that. I think we lose just a little bit in every sector compared to the Ferraris. Maybe a little bit more in the tight, the twisty corners like the last sector. It's difficult, but
we're just not as quick everywhere, basically. So it's not a single place. But just trying to improve the balance and everything will make everything get a little bit better. Comentaros también, y finalizamos por el tema del equipo McLaren, es que ha sido confirmado que Zak Brown va a continuar siendo el CEO de McLaren hasta como poco 2030. Se ha ampliado su contrato y seguirá por los próximos 6 años siendo el CEO de todo McLaren, no solo del equipo de Fórmula 1, sino McLaren Racing, McLaren el equipo de carreras, que también incluye IndyCar, Fórmula E, Extreme y muchas categorías en las que está ahora mismo metido McLaren. Desde luego que me parece la decisión correcta, no. Lo siguiente, desde que llegó Zak Brown han tenido un crecimiento bestial. Estaba McLaren sumida dentro de un hoyo que no conseguían salir. Sobre todo se metieron ahí en ese pozo, por así decirlo, desde McLaren Honda. Empezaron a estar peor, no les salían las cosas, perdieron sponsors, perdieron mucho dinero. McLaren llegó a estar casi hasta en bancarrota. Y luego, gracias a Zak Brown, bueno, pues tardaron unos años, pero empezaron a crecer. Incluso con todo el tema del COVID, que ahí lo pasaron bastante mal, pudieron sobrellevarlo y hasta el punto actual, donde parece que McLaren ha regresado, por así decirlo, a la zona alta, aunque Ferrari ahora mismo esté por delante de ellos y Red Bull, por supuesto, pero Red Bull lo contábamos con ello, están ahí en ese punto. Ha logrado todo el crecimiento de McLaren, además de la expansión en otras categorías, que les está viniendo muy bien, y desde luego que yo creo que es la persona idónea para estar en ese rol ahora mismo que tiene Zak Brown. Por ende continuarán con él hasta, como digo, como poco 2030. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos, os tenemos que hablar acerca del equipo Williams. Ya ha sido confirmado que Alex Albon va a disputar el Gran Premio de Australia, no lo va a hacer Logan Sargeant. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ya incluso antes de que se hiciera oficial ya se veía esta fotografía en la que se veía el chasis que tiene Williams disponible en el box de Alex y en el Sargeant sin que hubiese ningún coche. ¿Qué es lo que les ha ocurrido en Williams? Pues después del fortísimo accidente que ha tenido Albon en los libres 1, que sabemos que no ha podido ni siquiera disputar en los libres 2, se ha roto el chasis, el motor y la caja de cambios. Un golpe bestial que, bueno, caja de cambios y motor se hubiera cambiado con facilidad. El problema de verdad ha estado en el chasis. Se les ha roto por completo el chasis. Mañana han comentado que ya lo desplazan hacia Grove para tratar de conseguir arreglarlo porque no han podido en el circuito, no les daba tiempo y no llevan chasis de repuesto. Que no es obligatorio, por supuesto, pero todos llevan un chasis de repuesto por si pasa que tengas algún problema en el mismo. Ya no necesariamente que se rompa como se ha roto el de Williams, de que no tenga solución. Hasta si hay un mínimo problema ya puedes llegar a cambiarlo y por eso se lleva chasis de repuesto. ¿Por qué no lleva chasis de repuesto Williams? Bueno, se han excusado, han dicho que es inaceptable, por supuesto, no llevar chasis, pero básicamente por tema de dinero pues no han podido llevarlo. Entonces no tenían un chasis de repuesto y no han sido capaces de solucionar el chasis que tenía Alexander Albon roto. Se han quedado con un único coche. Y ahí ha estado el problema. En lugar de Logan Sargeant se va a subir Alexander Albon en el chasis que le pertenecía a Logan Sargeant. Esto primero ha empezado a ser reportado, que parecía que iba a ser así, y ya ha sido confirmado también por el equipo Williams. Sargeant se ha pronunciado indicando que es el peor día posiblemente de su carrera deportiva. En este sentido, es que es normal, es que no es un problema que él haya tenido y no se va a subir al coche por esto. Ahora os comento mi opinión sobre este motivo, pero que es posiblemente el peor día que ha tenido en su carrera deportiva, pero que él está con el equipo y si esta es la decisión que han tomado, pues es por ello. ¿Por qué lo han tomado Williams? Pues lo que han comunicado es que buscan, lo había dicho incluso Bowles en rueda de prensa y efectivamente en el comunicado cuando esto lo ha dicho Williams lo han indicado así, de que buscan la mejor oportunidad de puntos. Este es un circuito que os hemos contado que tiene muchas rectas, Williams va muy bien en recta y hay una mínima posibilidad, necesitas que algo pase por delante, pero si pasa, tienes esa posibilidad de entrar en puntos. Y pudiendo entrar en puntos, han preferido quedarse con su primer piloto, con el que está claro que es su primer piloto, que es Alexander Albon, con el que más confían y maximizar las oportunidades que tengan de cosechar puntos. Esto ha habido muchas críticas a Williams. Primero, es
un palo gordísimo para Sargent y para Williams en general. Para Williams tampoco es nada bueno por el simple hecho de, oye, no tenías ni siquiera ese chasis de repuesto, y es que para Sargent es eso, no ha tenido ni siquiera el accidente y no se va a subir al coche. Por problema del equipo y por un problema de su compañero que ha sido quien se ha colisionado, y por problema del equipo por no tener ese chasis, ¿no? Entiendo la postura en ese sentido, entiendo la postura de Sargent, y hay gente indicando de están demostrando que no tienen confianza con Logan. Y aquí, sabiendo eso, sabiendo esa posición de es algo muy malo para el piloto estadounidense, si te pones en la piel de Williams tiene todo el sentido y es normal. Y sí, le estás diciendo a Sargent que no confías en él más por lo menos que en Albon. Ya mucho es que Sargent está hoy en día en Fórmula 1 porque no se lo merecía después de la temporada pasada, pero le dieron la oportunidad de un año más. Ya estaba bastante en duda su continuidad para el próximo año, pero es que llevas 2 carreras donde cayó en Q1 en Arabia Saudí, tuvo mal rendimiento tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, mientras que Albon maximizó lo que se pudo en Bahrein porque no era el circuito que mejor se les adaptaba y quedó 11º en Arabia Saudí. Sabiendo esa premisa, sabiendo que puedes llegar a conseguir puntos este fin de semana, es normal que Williams prefiera poner al piloto que más posibilidades tiene. Aunque sea un palo gordísimo, aunque Sargent no tenga ningún problema en esto, Williams tiene que intentar conseguir llegar a los... Me estoy dando cuenta que llevo la camiseta de Williams, no es pro Williams, por supuesto, pero que es mi opinión real sobre esto. Williams tiene que intentar maximizar las oportunidades de puntos que tenga, y lo va a hacer con con Albon, porque Sargent no lo va a conseguir seguramente. Entonces, en ese punto, si lo miras desde ahí, es inaceptable. Ellos mismos lo han dicho. Me parece muy bien por parte de Williams su postura de no han echado balones fuera, han dicho que es inaceptable no tener un chasis de repuesto, han dicho que no es la situación que se merece Sargent, pero que toman esta decisión porque es la mejor oportunidad que tienen de puntos, y es que es así. Y ese mensaje, se lo he visto, hay una cuenta de aficionados de Williams en Twitter que lo ponía, ¿no? De pues me parece mal porque le estamos mostrando que no hay confianza. Sí, es que le estás diciendo a Sargent de como sigas así, no sigues el año que viene. Porque si solo hay un coche, no vas a correr tú. Y si hay un piloto, si no estás rindiendo bien, básicamente, porque es que ya pasó el año pasado y este año está rindiendo incluso peor en estas primeras carreras de lo que rindió el año pasado. Entonces es eso. Yo entiendo esa postura de Williams y eso es lo que han tomado. No se lo merece Sargent en absoluto. Es un problema que ha tenido Williams porque no puede ser que vayas con simplemente 2 chasis, pero ha pagado el piloto que menos posibilidades tenía de conseguir llegar a puntos, aunque me parezca muy mal que sea así, por supuesto. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, dejadme en los comentarios tu opinión sobre todo este tema de Williams. ¿Crees que debería de correr Sargent aunque tengan menos oportunidades de conseguir puntos si corre el estadounidense? ¿Crees que hacen bien en cambiarlo? Y coméntame cualquier cosa sobre todos los temas que hemos estado hablando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando durante todo este Gran Premio de Australia.